Está- Entonces, muchas veces uno se encuentra con personas que sí creen en Dios, ¿verdad? Pero a veces su concepto, su percepción de Dios varía, ¿verdad? Varía de muchas maneras. Para algunos sí existió un Dios que creó todo el universo y bueno, no se involucra demasiado con el universo. Hay otros que piensan que sí, que Dios está absolutamente involucrado con su creación, con sus hijos y con el universo. Y nosotros nos acercamos más a a esta realidad, digamos, a este entendimiento de Dios como nuestro Padre celestial. ¿Ya? Por eso la semana pasada estuvimos hablando acerca de, recordando parábolas, ¿verdad? Como la parábola del hijo pródigo, una parábola que revolucionó completamente todo el entendimiento del cristianismo, a través de la cual Jesús explicó muchísimo. Es como una imagen, es como una fotografía, es como una película acerca de lo que resume, digamos, todas las características de un Padre celestial durante el proceso de la salvación, ¿verdad? Y también hablamos acerca de la revolución causada por el Padre Nuestro, ¿verdad? Cómo Jesús nos enseñó a orar dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre. Y incluso las palabras, la importancia de las palabras para dirigirnos al Padre Celestial de ahora en adelante. Entonces, un tema al que quería volver y leer con ustedes y conversar es, voy a compartir una hojita para ir leyendo juntos. A ver, permítame. Durante estos días también estoy teniendo algunas reuniones con un grupo acá y estuvimos hablando acerca de este tema precisamente. O sea, la aplicación práctica, digamos, en nuestra vida de considerar al Dios Padre, Dios Madre como eso, como nuestros padres originales, nuestros padres, como aquellos que nos dieron vida, origen y que nos cuidan a lo largo de nuestra vida. Entonces, estuvimos hablando acerca de que en la aplicación práctica, digamos, en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida, todo este entendimiento del Padre Celestial como tal es una preocupación de nosotros como Federación de Familias, por ejemplo. Nosotros quisiéramos reinstaurar una cultura del corazón basada en la práctica de la ética vertical y de la ética horizontal. ¿Qué cosa significa eso? La ética vertical es la derivación de lo que estamos hablando, es decir, si nosotros creemos y amamos a Dios, tenemos ya un gran porcentaje de entendimiento, digamos, de cómo debemos vivir nuestra vida. Yo voy a leer un poquito y después reflexionamos sobre las implicaciones de esto. Ok, ¿por qué la ética vertical es importante para nosotros? ¿Y por qué esta está conectada con el amor a Dios, con el entendimiento profundo de Dios como nuestro Padre? En la familia, día tras día, los padres de uno, nuestros padres, representan el gran todo, la gran totalidad. Por consiguiente, los hijos que sirven a sus padres, los hijos sirviendo a sus padres, son el principio de estar viviendo por la gran totalidad. O sea, todo comienza en realidad de la práctica de la ética vertical, comienza con el servicio de los hijos hacia sus padres. Este es el fundamento de la ética vertical, la piedad filial, o lo que llamamos también la virtud filial. No hace mucho en Chinatown de acá de Nueva York, un grupo, así como nosotros que nos reunimos como hispanos, un grupo de la Federación de Familia conformada por miembros chinos, todos eran unificacionistas de la Federación de Familias chinos, que se reúnen así como nosotros entre hispanos. Y hicieron un evento muy bonito basado en el tema de la piedad filial. Como ustedes saben, en el Oriente el cristianismo no fue muy bien recibido siglos atrás, ¿verdad? Cuando los occidentales, los cristianos,
se atrevieron a ir al lejano oriente. China fue muy difícil para poder enseñar el cristianismo. Hubieron muchos mártires en China, muchos mártires en Japón, y no fue tan fácil que la idea de Jesús prendiera rápidamente. Es más, podemos decir que a través de los siglos el Oriente ha sido muy difícil porque ellos tenían un fundamento de religiones y prácticas fuertes. Tenían el entendimiento del confucianismo y después del budismo, ¿verdad? Japón tiene el shintoísmo. La idea de que traía Jesús no fue fácil de plantarse allí, ¿verdad? Pero hay un punto que durante esa reunión yo me puse a pensar. Ellos tienen un fuerte, un entendimiento clarísimo acerca de la práctica de la piedad filial. Eso yo me di cuenta. Y sobre eso es que Dios pudo trabajar poco a poco, paulatinamente en el lejano oriente. Es más, cuando hablamos, por ejemplo, de Corea, que ahora está dividida, ¿no? Pero poco antes de las guerras mundiales, Corea era como, la capital de Corea fue llamada como la Jerusalén del Oriente, porque fue el único lugar donde un gran porcentaje de la población se adhirió al cristianismo en sus diferentes formas, ¿verdad? Es un lugar donde si, por ejemplo, el Papa Católico quiere visitar cristianos, se va a Corea, porque sabe que hay un montón de cristianos ahí, a diferencia del resto de países. O si, por ejemplo, en años antes, cuando Billy Graham quería visitar a los cristianos en el Oriente, visitaba Seúl, Corea también, ¿verdad? Por la gran cantidad, el fervor que había. Es decir, una parte que pudo utilizar Dios, el Padre Celestial, para poder penetrar con su palabra, conocer la palabra de Jesús, la buena nueva, los evangelios, fue a través de la base que ellos tenían de la virtud, la práctica de la virtud filial, ¿no? La piedad filial o la ética vertical se puede practicar a nivel de familia, de nación, del mundo y del cosmos. ¿Ok? Entonces, eh, cuando nosotros nos reunimos juntos, cuando nos reunimos así como hermanos y hermanas de diferentes continentes, de diferentes historias, a veces con diferentes antecedentes religiosos también, ¿no? Un punto que nos puede unificar en la conversación es el entendimiento que tenemos como cristianos de la piedad filial o virtud filial, es decir, la relación de amor entre padre e hijo, hijo a padre, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que quería traerles para meditar. ¿Por qué? Porque la virtud filial, cuando uno quiere a su papá y a su mamá, cuando uno ama de verdad a su padre y a su madre, entonces es fácil construir sobre eso el amor por la patria. Digamos que el primer escalón para poder querer a su sociedad, a su comunidad, a su país, la piedad filial es esa piedra fundamental sobre la cual uno puede entender qué cosa es el verdadero patriotismo. Y cuando uno quiere de verdad a su patria, porque la patria es como la extensión de su familia, entonces cuando uno sale de su país puede aprender a amar a toda la humanidad. Es como, por ejemplo, todos nosotros, inmigrantes de Latinoamérica o de diferentes otras partes del mundo, venimos a los Estados Unidos. Nos encontramos con un país que tiene toda la gente de todo el mundo vive por acá. Entonces comenzamos digamos, si antes nos peleábamos en nuestros países por enemistades del pasado, por guerras del pasado, por odio del pasado, aquí nos toca trabajar juntos, ¿no? Países enemigos tradicionalmente a veces tenemos que trabajar y en el trabajo juntos nos conocemos y nos damos cuenta que somos el mismo tipo de seres humanos con el mismo corazón, con los mismos anhelos y nos hacemos amigos y nos hacemos hermanos espirituales, ¿verdad? Entonces, ese es como sobre la piedad filial se salta al verdadero patriotismo. Y sobre la base de estos dos podemos amar a toda la humanidad.
que no es una teoría, es una realidad que muchos de ustedes pueden testificar, ¿no? Si regresamos a nuestros países, la gente todavía tiene conceptos limitados en su cabeza acerca de mi país, de mi patriotismo, y cuando nos preguntan acerca de otros países, se van a asombrar de saber de que nosotros tenemos en nuestro corazón ahora gente de todos los países en nuestro corazón, a quienes hemos conocido, con quienes tratamos, es como nuestros hermanos, como nuestra familia, ¿verdad? Eso pasa de la teoría a la práctica, ¿verdad? Entonces, después de este salto, ¿no? Digamos, de amor por la humanidad, que tiene mucha relación con lo que conocemos como santidad, aprendemos, gracias a Dios, digamos, aprendemos más profundamente del amor a Dios, quien es el Padre Universal, por supuesto, ¿no? Aprendemos y anhelamos y aspiramos a llegar a ser hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Entonces es como una escalera, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, en la sesión pasada, tiene implicaciones. No es solamente una teoría. Cuando entiendo al Padre Celestial como mi Padre y mi Madre, quiere decir que al mismo tiempo se va creando en mi mente y en mi corazón el entendimiento de que todos los demás somos hermanos, ¿verdad? Entonces, nuestra piedad filial se despierta y después comenzamos a querer mucho más a nuestro país todavía. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que puedo querer a todo Sudamérica, todo Centroamérica, todo Latinoamérica. Es más, puedo querer a los Estados Unidos y al resto de personas, ¿verdad? Entonces, saltamos así, ¿no? Paulatinamente nuestra experiencia de vida hacia niveles más y más altos y aprendemos, no en teoría, sino en la práctica, que es realmente posible aspirar a la realidad de convertirse en un verdadero hijo o hija de Dios. Ok, sobre esta parte, sobre este párrafo inicial, digamos, algún comentario, alguna cosa que ustedes quieran agregar ahí sobre esto. El amor es importante de saber lo que uno, si Dios nos dio tanto amor, si el base de nuestra fe es el amor, entonces necesitamos que entender los diferentes tipos de amor que hay para que nosotros podamos expresarlo. Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere conectar quizás alguna enseñanza particular bíblica o alguna experiencia suya con esto que estamos tratando ahorita? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Compromiso, mucho, de sentirse, pero mucho jóvenes en América, de sentirse, ¿por qué no amor a través de familia? Mucho la gente es, ¿cómo se dice? Apathetic en español, pero no concerno de patriotismo, pero muy selfish, ¿cómo se dice? Selfish. Egoísta. Muy selfish. Because, Egoísta, egoísta. no amor, no concern para el mundo. Ajá, Sí. Me sentirse. ok, está bien. Es una observación de Derek, ¿verdad? Acerca de algunas cosas que pasan en la mente de los jóvenes. ¿Y, qué pueden decir los demás? ¿Algún otro punto? Me gustaría tal vez hacer énfasis en cuanto a al amor del Padre, estamos hablando de piedad filial. Creo que eso se ha perdido a todo nivel y todo, todo el mundo. De hecho, el libro de, eh, creo que es de libro de los Hechos, habla acerca de que
va a hacer volver el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Es un espíritu de, de amor, porque creo que en todos los países, o por lo menos la mayoría, se ha perdido ese amor, que hoy en día vemos que los padres ya llegan a ser una especie de incomodidad en el hogar, y es por eso que ya les consiguen un asilo, un lugar donde realmente, entonces creo que es más en los americanos, tal vez en el sistema americano, pero en otros países no es tanto, pero sí está volviendo eso muy popular. Creo que ese amor filial es el que nos hace falta, que nosotros podamos entender el sacrificio que nuestros padres hicieron y tenerlos con nosotros, que es lo que se ha perdido. Y creo que es difícil de poder enderezar esa parte. Y yo solamente pienso que tiene que haber algo sobrenatural para que pueda hacer regresar ese amor hacia los padres. Justamente hace 2, 3 semanas fuimos a ver a un señor que está con Alzheimer's y pues su familia no está aquí, está en Cuba. Y sin embargo, pues la familia que tiene son la iglesia, una familia que tiene el amor filial prácticamente de parte de Dios. Y oramos por él, pero la enfermera dijo, esto no se va a componer, al contrario, se va a empeorar más. Entonces da tristeza porque no hay manera de cómo poderle sustentar, no tiene una familia así cercana, sino que la familia que tiene es la de Cristo nada más. Creo que eso es un poco difícil de entender cómo podríamos trabajar ahí también. Yo solamente quería hacer resaltar. Ya, ya muy bueno recordar eso, ¿verdad? En contraste con piedad filial, ¿verdad? El hecho de que hayan o existan los hospicios, ¿verdad? Donde la gente ya, las familias comienzan a enviar a sus mayores para que básicamente los cuiden otras personas hasta que se mueran. Y no es solamente en los Estados Unidos, ¿no? Escuché bastantes historias en España también hay bastantes hospicios o casas para ancianos, ¿no? ¿Verdad? Ahora con esto de que pasó del COVID, de la epidemia pasada, muchos ancianos murieron en estas residencias para ancianos, solitos, ¿no? Sí, Eso es como muy triste, ¿no? Es decir, de todas maneras, eso tiene que ser como cambiado, ¿no? Porque nuestra vida, nuestra realización como gente también, la realización de nuestro amor, eh, tiene que, tiene que cambiar. Tenemos que cuidar de los ancianos, tenemos que cuidar de los mayores, ¿verdad? Otra vez tenemos que volver a eso. Leamos un poquito más y a ver cuánto nos alcanza para comentar. El camino de la piedad filial. Hijos e hijas piadosos sienten gratitud por el amor sacrificado, sacrificial de sus padres, en darles sustento y cariño. Normalmente los hijos e hijas deberíamos sentir gratitud por todo el sacrificio que hicieron nuestros padres, ¿verdad? Recordar que nosotros recibimos infinitamente de nuestros padres. Por consiguiente, tenemos una deuda hacia nuestros padres. Debemos restituir esta deuda sirviendo a nuestros padres con gratitud y amor. Restituir la deuda crea un lazo más profundo de amor con nuestros padres. Esto crea la base por una relación siempre en desarrollo, energía, prosperidad y felicidad. Como resultado, ganamos mucho más, incluso una buena fortuna en el futuro. Esta lógica se aplica a niveles, perdón, se aplica a niveles cada vez más altos, debe ser acá, en expansión de nuestra existencia. Ok, otro punto es de que el concepto de piedad filial también es universal. El cristianismo lo exalta, habla mucho de esto, pero también en el Oriente y otros lugares también. Todas las religiones exaltan la piedad filial. ¿Por qué es tan importante? Porque es muy importante. Por ejemplo, dicen que en el carácter chino para escribir piedad filial es un carácter que representa a un niño que labora en el campo ayudando en la granja de la familia. Ustedes saben que los caracteres chinos son como dibujitos, simbolizan algo. Cuando la gente los mira, sabe
Está mirando una escena, básicamente. En el Éxodo 20:12, que lo conocemos, ¿verdad? Es parte de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento otra vez recordado en San Mateo, ¿no? Mateo capítulo 19, 17 al 19. Recuerda algunos de los mandamientos, pero particularmente dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y entre ellos enumera, honra a tu padre y a tu madre. Los hijos responden al amor paternal con gratitud genuina y voluntad obediente. Heredan las enseñanzas y la visión del mundo que tienen sus padres como las suyas propias. Como hijos crecen a la madurez, entienden los ideales y los anhelos más hondos de su padre. Los hijos quieren hacer a sus padres sentirse orgullosos de ellos. Leo esta parte y después comentamos un poquito más. Los hijos de piedad filial cumplen los sueños inalcanzados de sus padres. Los hijos de inmigrantes pobres se van a la universidad y alcanzan el éxito. Los hijos de padres que gustan de la música, que practican y se vuelven músicos realizados. Todo padre, quiere decir, hay algunos errores, perdón. Todo padre sueña con que sus hijos encuentren alegría en el matrimonio y en la familia. Por consiguiente, la pureza sexual es el primer acto de piedad filial. Los hijos de piedad filial elevan las normas de sus padres. Los hijos de piedad filial armonizan el uno con el otro y mantienen a la familia pacífica. Los hijos de piedad filial alcanzan su propio éxito y felicidad. Los padres quieren que sus hijos sean felices y prósperos. Hijos de piedad filial proveen para sus padres en la vejez, en sus propios hogares, no en instituciones de gobierno o instituciones comerciales. Ok, paremos un poquito, quizás un comentario, un par de comentarios y continuamos un poquito más. ¿Alguien más quiere agregar? Porque varios de ustedes comentaron cosas que hemos leído ahorita, ¿no? ¿Verdad? Pero si quieren aumentar algo más, sería bueno. ¿No? Entonces, continuamos un poquito más. Continuamos un poquito más. La piedad filial requiere posponer la propia felicidad. Es por esto que esta es una virtud comparable con el patriotismo y la santidad. Interesante, ¿no? La piedad filial requiere posponer quiere decir sacrificar a veces su propia comodidad, su propia felicidad. Y eso hace que esta virtud sea comparable con el patriotismo y la santidad. Los padres necesitan usar firmeza y proporcionar normas para sus hijos, quienes buscan reglas para vivir. Los hijos interiorizarán estas normas como suyas propias. Los hijos se dan cuenta del corazón detrás de una reprimenda o un castigo necesario. Solo cuando se da con un corazón de amor es que el castigo es eficaz y nutritivo. Eso es importante. Solo cuando se da con un corazón de amor es que el castigo es eficaz y nutritivo. Castigo con enojo, con frustración o egoísmo lleva a la alienación, la desconfianza y el resentimiento de parte del hijo. Los hijos heredarán lo que sus padres hacen y realmente valoran, no lo que dicen que ellos deben hacer y deben valorar. En otras palabras, los hijos no creen solamente en las palabras, sino en los hechos, ¿no? No. Aún cuando los padres sean malos, el hijo debe ser filial, tratando de instar a sus padres a refrenarse del mal por causa de la reputación de la familia, pero sin abandonar su posición como su hijo. Aquí voy a leer este pequeño relato y de ahí voy a parar de nuevo. En la tradición confucionista, el ejemplo legendario de un hijo filial soportando a sus padres hostiles fue el antiguo rey chino Shun.
Él fue filial aunque sus padres trataban de matarlo. Una vez sus padres lo hicieron excavar un pozo, hay algunos errores acá, perdón, pero querían enterrarlo vivo mientras trabajaba en el fondo del hoyo. Él comprendió sus intenciones y excavó una cámara lateral y sobrevivió y nunca criticó a sus padres. Su piedad filial se volvió tan renombrada que el rey Yao lo seleccionó como su heredero y le dio el trono. En la Biblia podemos comparar a Can y a Isaac en cuanto a piedad filial se refiere. Can debe ser acá Cam, ¿verdad? Cam Isaac. Comparar esas dos situaciones. Cam faltó el respeto a su padre Noé, incluso después del trabajo de Noé que preservó a la familia del diluvio. Isaac obedeció a su padre Abraham, aun cuando Abraham lo puso en el altar para ser sacrificado. Se maldijeron a los descendientes de Cam y se bendijo a Isaac. Cam fue controlado por la desconfianza de su padre, pero Isaac fue confiado. Los dos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Y también se agregó un ejemplo de la tradición china, ¿no? Acerca de este jovencito que se vuelve rey por causa de su profundo amor filial, aunque sus padres eran malos. Yo he escuchado muchas historias, ¿verdad? Durante mi vida, digamos, en la iglesia, en la federación. He escuchado historias bastante bonitas, pero también algunas bastante tristes, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, de una magnífica hermana y amiga, cómo, cómo me contaba acerca de su mamá, que, bueno, nunca tuvo la suerte en realidad de vivir con su mamá, pero un familiar cercano la crió como si fuera su madre. Y ella le llamaba mamá, y le sigue llamando mamá, aunque ya se fue al mundo espiritual, ¿verdad? Falleció. Pero en su corazón, ella siempre recordaba que fue muy maltratada por su mamá, ¿verdad? Su tía que la cuidaba como mamá. Y abusaba realmente de ella, haciéndole hacer tareas inmensamente feas para un niño, ¿no? Y así maltratada y todo, creció con el deseo, dice ella, de querer siempre a su madre o a la persona que estaba en la posición de su madre. Se hizo en su pequeña mente, vamos a decir, ¿verdad? Ella pensó, yo tengo que amar a esta persona por encima de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y así lo hizo. A lo largo de su vida la quiso mucho, se esmeró en eso y creció a su lado y el amor de la niña que se convirtió en joven cambió el corazón de su mamá, ¿verdad? Y eventualmente produjo muchos cambios en su familia. Pero quiero decir, a veces uno no tiene, a veces uno puede ser niño o no puede tener mucho entendimiento de nada, pero en el corazón y en su mente surge esa cosa interesante de yo tengo que querer a esta persona, ¿verdad? Porque está en la posición de mi padre y de mi madre. Ah, y después puede todo ese cariño incondicional puede convertir y transformar a toda su familia, ¿verdad? Esta persona de la que estoy hablando es una persona muy buena, una excelente hermana, una excelente persona con una excelente familia, pero quiero introducir ese relato, aunque no está detallado, digamos, en este contexto. Pero ustedes deben conocer historias también, ¿no? Personales o familiares o de amigos, de situaciones así. De malos padres pueden salir excelentes hijos, ¿verdad? También eso ocurre, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, por favor, compartamos acerca de esto, que nos pone el ejemplo de una tradición, oriental y un par de ejemplos de la Biblia, como Cam e Isaac, ¿verdad?
Alguien que quisiera comentar. Es muy interesante cómo Cam, siendo uno de los tres hijos, él, Noé tratando de salvar toda la familia para que ellos puedan, am, porque ellos son la familia que van a seguir con la promesa de Dios. Y Cam, como dice, el pecado estuvo dentro de él, aunque su papá haciendo tantos prodigios o tantos milagros, trabajo que cómo Dios estaba hablando con Noé y entonces cómo Cam se dejó llevar por la malicia, ¿verdad? En comparación a Isaac, que él no entendiendo la situación de cómo, qué estaba haciendo su padre Abraham, pero él dijo, pues para algo lo está haciendo, pero él tuvo más confianza con su padre, ¿verdad? Así es. Así es. Yo tengo una pregunta, y tal vez sí, la pregunta que yo me estaba haciendo hace un momento es, el Señor Jesús está enseñando y de repente viene y le dice, le preguntan acerca de su padre y de su madre. Le dijeron, tu padre y tu madre te buscan, tus hermanos, creo que le dice, pero el Señor Jesús le dice, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y dice, son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. O sea, que en otras palabras, él reconoce tal vez en ese aspecto de amor filial a los que están con él, los que están haciendo la voluntad de Dios. Y creo que tal vez eso es parte. Voy a comentar una historia que me gustó mucho y tal vez es muy importante entenderlo porque había un señor, un muchacho que a los 10 años fue a la iglesia y recibió a Jesucristo. Y pues le gustó mucho el evangelio y él llegó a ser pastor, pero lo tremendo es que cuando era niño él empezó llevando el evangelio a su papá. Y su papá recibió a Jesucristo. Entonces le dijo, el muchacho le dijo, ahora le dijo a su papá, yo soy tu papá espiritual, tú eres mi hijo espiritual, pero tú eres mi papá en la carne. Y pienso yo que es semejante a lo que el Señor Jesús estaba diciendo, que es algo familiar. Y creo yo que, no sé si es que tiene algo de realmente, se podría decir, algo que nos hace recapacitar o entender que ese amor que nosotros tenemos hacia el vecino, el que es el prójimo, tiene que ver con el amor filial, que realmente nos hace ver que podemos llegar a ser los padres espirituales de muchas personas, muchas almas. Y creo que tal vez tiene que ver con lo que es un verdadero padre, un verdadero hijo, que también honre a su padre. Espero que, que, que me haya entendido, si no. No, se entendió bien. Solamente antes de responder algo, quisiera saber si alguno de ustedes quiere responder o tiene alguna historia, alguna explicación acerca de esto. Muy interesante. El amor filial, como se decía hace rato, honra a tu padre y a tu madre no matter what, no importa cómo sean ellos. Es algo, es un mandamiento que trae promesa, pero también trae maldición si no lo hace uno. En primer lugar, yo he conocido historias de familiares míos, primos que han tenido padres malos y las madres les invitan a que los odien a los padres y los maldigan. Y mi respuesta es, no pueden hacer eso, porque los están mandando a una maldición segura a los hijos, las madres. Ellos tienen que honrar a su padre, no importa cómo sean ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un significado, un sello muy grande en la vida de nosotros, ¿verdad? De acuerdo a Éxodo 20. Pero básicamente en lo material, España es uno de los países mejores que está reconocido para tratar a
a los ancianos. Los lugares en España son increíbles. Aquí en América son muy caros, cuestan miles de dólares al mes, porque yo lo vi con mi suegro, cuánto cobraban hace 25 años, 30 años, $3,500 por mes. Y en España dan cuidados paliativos, se llaman paliativos de una manera increíble, completa. Yo un día le dije a mi esposa, si yo estuviera en un lugar de esos, el amor filial de ustedes me gustaría que me llevaran a España y no acabar aquí, porque aquí apestan los lugares, el tratamiento es feo y eso cuenta mucho. Gracias, pastor, por ese comentario. Entonces, interesante, porque así nos vamos enterando cómo es la situación, ¿verdad? En algunos otros países por propia experiencia o conocimiento cercano. Está bien. Con respecto, y quizás con eso vamos a cerrar un poco la conversación con otros comentarios. Lo que comentaba el pastor García acerca de la paternidad espiritual, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos acerca de la familia ideal, hablamos de los abuelos, de los papás y las mamás y los hermanos y hermanas, ¿verdad? Pero cuando no existe por alguna razón el abuelo o cuando no está el papá y la mamá físicamente por alguna razón particular, diferentes razones hay. Muchas veces aparece en nuestras vidas la figura paterna y materna encarnada por otra persona cercana que asume ese rol y a quien llegamos a querer como nuestro padre y nuestra madre. A veces hay muchachos, chicos, que se convierten en el papá de su casa o la mamá de su casa, siendo uno de los hermanos mayores. O a veces ni siquiera el mayor, sino por responsabilidad. Hay chicos que llenan el espacio que dejó el papá que se fue o la mamá que se fue y mantienen a su familia con todas las fuerzas de su corazón. Entonces, su familia, sus hermanos llegan a considerarlos como su papá o su mamá, etcétera, ¿no? Y también en la vida religiosa, vamos a decir, de comunidad cristiana, aprendemos de que para aquellos que no pudieron tener la suerte, la fortuna de tener un papá y una mamá cercanos, la comunidad de fe le brinda la posibilidad de tener un papá o una mamá espiritual. Le brinda la oportunidad de tener hermanos y hermanas espirituales que llenan esos vacíos que ellos no tuvieron en sus vidas antes, ¿verdad? Entonces, bien sabio, ¿verdad? Toda esta cosa es lleno de sabiduría y lleno de cómo Dios va atendiendo también, cómo va preparando, extendiéndonos las posibilidades de llenar siempre esos vacíos que van a ser absolutamente necesarios para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestra formación total. ¿Por qué? Porque según vayamos triunfando en esos aspectos, vamos a conocer y amar a Dios más y más por causa de eso. ¿No les parece? ¿Tienen algún comentario acerca de esto? Sí, de hecho, conocemos una hermana en la iglesia que ella crió a todos sus hermanos y todos la consideran la mamá. La mamá le dicen a ella porque en realidad sus padres no tuvieron cuidado, entonces ella se encargó. Y es interesante que hasta el día de hoy la consideran la mamá. O sea, a pesar de que ya están grandes y todo, no la consideran como una hermana, sino como una madre que ha reemplazado el trabajo, la labor de la madre que les dio a luz. Y yo, por lo contrario, hermano, desde hace 40 años estoy en Estados Unidos, me convertí en el padre de mis hermanos y mis hermanos todos decían, oh, tú eres como mi padre porque nos pagas la escuela, nos das eso, nos mandaste al high school aquí, pero me decían un padre solamente para fregarme y para sacar dinero y esto y lo otro. Ya cuando les dije a ellos, ya no me digan padre porque todo para allá y nada para acá, y son pelados y groseros cuando uno trata de llamarles la atención como padre. Ahí sí no soy el padre, ¿verdad? Y no, ha sido difícil, ¿eh?
Pero Pero al mismo tiempo es una experiencia, ¿verdad, pastor? De que le han hecho entender el corazón sufrido de un papá, ¿verdad? Le han Sí, después hecho, le han hecho conocer cercanamente el corazón sufriente de un papá o una mamá, a veces rechazado por sus propios hijos o maltratado, ¿verdad? ¿Verdad? después de Por eso, eso. hermano, me empezaron a decir el rey hermoso, por tres casas que tengo en México y ellos las habitaban. Y ya cuando les dije que me las dieran, porque ya tenía años que no pagaban renta, tampoco fui el rey hermoso ya. Y es que el amor familiar muchas veces trae poder cuando es sincero, cuando viene de Dios, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta a través de esto. Pero cuando hay un interés, hermano, se puede sentir también cuando hay materialismo y simplemente no hay correspondencia. Exactamente. Eso es una historia muy común, lo que está diciendo también. Pasa mucho. O como me decían a veces en algunas charlas, me interrumpe y me dice, eh, yo he trabajado en la corte de mi país o en tal lugar y me dice, la gran mayoría de juicios ahí dentro son entre hermanos por tierras. oye, Se, se pelean duro, ¿no? Con el papá, con la mamá, con los hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eso nos hace ver como el desorden que ocurrió en la familia original digamos, tiene repercusiones terribles en la vida real, ¿no? Porque cuando no hay verdadero amor de papá, de mamá, de hijos, en todas las direcciones, todo eso causa problemas emocionales graves, psicológicos graves, sociales, todo tiene una repercusión fuerte, ¿verdad? Por eso es de que, bueno, felizmente Dios trabaja con gente en todo sitio para reconstruir familias, iglesias y comunidades de fe, ¿verdad? hermano, Sí. tal vez me parece algo eh, que la religión católica nombra a los sacerdotes padrecitos. Hasta me gustó la película que hizo Cantinflas del Padrecito. El padrecito, sí. Entonces esa palabra, esa expresión, yo creo que viene a ser justamente lo que estamos hablando, de que realmente la iglesia, los feligreses reconozcan al sacerdote como padre, que, que va a estar, pienso yo, de que va a estar a favor de ellos en consejo, en necesidades y todo aquello. Eso que es el propósito y sobre todo cuando hay injusticias, como en el Padrecito, que siempre está ahí para arreglar las injusticias. Y gracias. Y esto nos lleva a la conclusión de esto. Estamos hablando de ustedes, estamos hablando de ustedes haciendo una labor así. Ustedes son los padrecitos y las madrecitas de sus propias familias, pero también de sus comunidades. Ese es el punto final, que Dios nos está educando para hacer tales tipos de personas, asumir tal tipo de rol. Y finalmente, a través de esa experiencia, puede ser victoriosa, pero a veces puede ser sufriente. Yo digo, uno entiende también el corazón dolorido de Dios a través de todo el camino de la salvación. Un punto que a veces no se ve, no se reflexiona mucho. Dios también ha sufrido un montón a través de toda la historia, ¿verdad? Como padre, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un montón más de reflexiones que podríamos hacer. Una más quizás, o si no, concluimos. Discúlpeme, hoy día me retiro un poquito antes porque tenía que salir, pero un comentario más de cierre podría ser, bueno. Yo creo que también lo que se estuvo hablando, no hay que desestimar a los jóvenes que a pesar de haber vivido una vida, se puede decir, abusiva de parte de los padres, ellos tienen un corazón para perdonar. Conocemos familia que los jóvenes se han restaurado y ahorita hablando de eso, yo estaba pensando, sería bueno tener un grupo de estos muchachos, de estos jóvenes, para que ellos puedan ser líderes de los otros que vienen atrás con estos tipos de problemas de padres abusivos, pero que ellos tienen un corazón tan lindo, ¿no? De parte de Dios, que ellos continúan en la iglesia y perdonan a sus padres. Yo conozco
hay hijos que han sido abusados, pero todavía los hijos van y les besan las manos a los padres, ¿verdad? En señal de que los quieren, los aman y los han perdonado y los cuidan porque pues ya muchas veces no tienen trabajo y los hijos son los que sostienen el hogar. Entonces es algo lindo, ¿no? De parte de un ejemplo, como decía usted al principio, no solamente de conocimiento, pero de práctica. Muy bien. Excelente comentario. Quedan muchas más cosas para conversar y eso también nos lleva al tema del perdón para los demás, el perdón para uno mismo y todos esos temas tan interesantes. Y ojalá podamos ver más jóvenes, ¿verdad? Jóvenes así que han sufrido mucho en su vida y que han sido victoriosos, sin embargo, sobre eso y que pueden dar un gran testimonio y gran enseñanza para todos. Ojalá. Algo más, hermano, que antes que se me olvide. Es interesante realmente de que el hecho de tener esas experiencias como padres espirituales, también se reconoce que los hijos tienen una especie de estima, aunque han sufrido, han tenido problemas y se han hecho duros por el mismo trato en la escuela, en la casa y tal vez en diferentes lugares, pero siempre hay un vacío en su corazón que está necesitado del amor de Dios. Creo que como padres nosotros tenemos que sustituir o reemplazar ese vacío que ellos tienen. Nos llaman a mí me dijeron un día, padrecito, estaba yo en el jardín y me dice, padrecito, y yo le dije, mi esposa le dijo, no, no es el padrecito, es el pastor, le dijo. Entonces yo no me molesté porque en realidad, pues, eso es una expresión de la religión. Pero sí, son necesitados. No, excelente, excelente. En nuestra Federación de Familias, usted sabe, cuando yo ingresé a la Federación de Familias, nuestro grupo era conocido como la Familia Unida y eso es lo que me cautivó, esa palabra. Y también cultivábamos mucho más antes la denominación de que queríamos querer y estar en buena relación siempre con nuestros padres o madres espirituales, aquellos que nos trajeron a la iglesia y nos enseñaron y nos cuidaron. Y creo que eso es bueno, mantener esa tradición de considerar al que me trajo, me cuidó, me asesoró como mi padre, mi madre espiritual. Y esa es la razón por la cual en las iglesias nos llamamos hermanos y hermanas, por supuesto, por eso también. Entonces, gracias a Dios, tengo un montón de hermanos en Los Ángeles ahora. Entonces, Amén. ok. Bueno, esa es lo formidable de Dios. Gracias. ¿Qué les parece si yo me despido? Ustedes, por favor, continúen con su reunión. Amén, gracias. Voy a salir a recoger. Nos estamos viendo, ¿ok? Un Amén. abrazo. Un abrazo a todos. Queremos mucho que estamos en comunicación.